Bueno, la segunda aplicación que queríamos discutir de la teoría de gravedad cuántica de lazos es a lo que se llama cosmología, que es el estudio del universo como un todo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo van a estudiar todo el universo? ¿No es muy complicado eso? La respuesta se hace en líneas muy generales, digamos. La idea es, vamos a ignorar casi todas las propiedades del universo, salvo una o dos muy a gran escala. El universo, cuando uno se va y empieza a mirarlo a muy gran escala, se convierte en muy homogéneo, es decir, todas las partes del universo se parecen mucho. Eso no es el caso a pequeña escala. Si yo vengo al sistema solar, está el Sol, está la Tierra, está la Luna, son completamente distintos, ¿no? Pero si yo me voy a galaxias y luego cúmulos de galaxias y luego extragalácticos y miro, en promedio el universo parece ser bastante homogéneo en el sentido de que todos los puntos parecen lo mismo, y también parece ser isótropo, en el sentido de que si miro en una dirección o miro en otra, tampoco difiere mucho. Entonces, a ese universo isótropo y homogéneo, como se lo llama técnicamente, se lo puede caracterizar con un número. El número ese es el volumen del universo, el tamaño, digamos. Lo cual es un poco tendencioso o confuso, porque creemos que el universo es infinito en realidad. O sea, ¿qué quiere decir el tamaño? Bueno, sabemos que el universo se expande. Eso lo sabemos porque si miramos galaxias distantes, las mismas se alejan de nosotros. Y cuanto más lejos están, más se alejan de nosotros. Si se quiere, piénsese en la masa de un pan dulce en el horno. Cuando crece, las pasas de uvas se alejan. Y cuanto más alejadas estaban, más se terminan alejando cuando el pan dulce se expande. Es decir, el universo está en expansión. De hecho, la teoría de Einstein predice que el universo se expande, y lo notó Einstein en 1917. Pero en esa época no se sabía que el universo se expandía. Entonces Einstein hizo lo que hace todo buen físico teórico, metió mano en las ecuaciones para tratar de hacer que fuera estática. Y eso resultó un error grave, porque el universo estático que produjo primero tiene otros problemas, es inestable, etc. Y 2 años después, en 1929, Edwin Hubble, un astrónomo experimental, midió este efecto del que hablábamos hace un minuto y mostraba que el universo se expandía. O sea, Einstein podía haberlo predicho, podría haber sido otra gran predicción de la teoría de Einstein, que hubiera sido muy controversial inicialmente, porque la gente creía que el universo no se expandía, que hubiera sido confirmada. De hecho, hay relatos apócrifos de gente que dice que Einstein dijo alguna vez que fue el error más grande de su vida haber hecho eso. De todos modos, el universo se expande y entonces la tasa a la que se expande es la cantidad que nos interesa estudiar. Como el universo se expande hacia el futuro, si lo movemos hacia atrás en el tiempo, vamos para atrás, se contrae. Y la teoría de Einstein nos dice que se contrae eventualmente hasta que se contrae toda la materia en un punto, como ocurría dentro de los agujeros negros, y la densidad es infinita. Y como ya dijimos, nada puede ser infinito en la naturaleza, así que lo que se cree es que, bueno, nuevamente hemos entrado en el mundo micro ahí, y entonces habría que tener una teoría cuántica para estudiar este problema. La gente que hace gravedad cuántica de lazos ha tratado de estudiar este problema, pero claro, estudiar este problema en la teoría en general, es decir, por ejemplo, tomar un estado cuántico que fuera homogéneo isótropo y estudiar su evolución, es muy complicado porque es un estado completo de la teoría general, de la teoría completa hasta de Tiemann, que no sabemos manejar. Así que lo que se hace es una aproximación en la cual primero se eliminan todos los grados de libertad que no queremos estudiar, nos quedamos con uno, que es el tamaño del universo, digamos, o la tasa de expansión, y luego, claro, a eso ya no se le puede aplicar la teoría de lazos porque no hay más las líneas de Faraday, es nada más que un número, pero lo que sí se puede aplicar es un análogo a la distancia esta de Lewandowski y Ashtekar entre los estados cuánticos. Eso da lugar a lo que se conoce como cosmología cuántica de lazos. Nuevamente, es una supuesta aproximación a la teoría general. No sabemos qué tan buena aproximación es. Cuando uno hace una aproximación, no puede saber qué también está aproximada a la teoría general, a menos que se vaya afuera y calcule en masa en general, y eso todavía no lo podemos hacer. Pero bueno, lo que esta aproximación nos da es que, bueno, cuando el universo es grande, todo se comporta como la teoría de Einstein, no hay desviaciones muy pequeñas, pero cuando el universo se hace muy chico, en lugar de concentrarse todo en un punto y que la densidad se vuelva infinita, el universo rebota y se reexpande en el pasado. Es decir, nuestro universo originó como un universo grande, como un universo actual, que se contrajo, pasó por un periodo de muy alta densidad, muy cuántico, y luego se volvió a expandir hasta el universo que tenemos ahora. Es decir, la gran explosión, el Big Bang, que era ese momento inicial, ha sido reemplazada por un gran rebote, el Big Bounce se lo llama. Esto es algo que, como decíamos, la gente intuitivamente pensaba que algo así podía pasar, que con una teoría cuántica de la gravedad
el Big Bang o esa región infinita de infinita densidad iba a ser eliminada. Pero la gente intentó hacerlo con las técnicas tradicionales en la década del 60 y encontraron que no se eliminaba el infinito. Fue la aplicación de estas técnicas nuevas de Astier y Lewandowski, esta distancia entre estados, que hace toda la diferencia, que hace que la teoría sea parte de la relatividad general ahí cuando hay mucha densidad y se produzca el rebote.